Buenos días, profe. Vamos a aprovechar unos minutos para hacer un breve repaso del taller que hicieron, para aclarar algunas dudas. El taller, lo que decía era que les daban un hidrograma unitario con una duración de 1 hora y precipitación unitaria de 1 milímetro. O sea, este es característico de la cuenca, ¿no? De hecho, digamos que esta es una característica netamente de esa cuenca que nos produce ese hidrograma con esas características. Podríamos usar ese mismo hidrograma para generar otro hidrograma en otras condiciones. Entonces nos daban una tormenta que había llovido 4 horas. La primera hora 3.1, la segunda hora 1.8, la tercera no llovió nada, y en la cuarta hora volvió a llover 5 6 milímetros. Entonces nos piden pues es encontrar el hidrograma unitario, el hidrograma de esta tormenta a partir del hidrograma unitario. En este caso podemos usar bien la curva S o el hidrograma, o el método o el postulado de superposición. Esto es más fácil, pues hacerlo en una tabla en Excel. Entonces lo que tenemos es pues, este hidrograma unitario, es el que nos dan. Este es hidrograma unitario por milímetro de precipitación efectiva. Lo podemos usar para hallar algún otro hidrograma. Y esta es la precipitación que o la nueva tormenta que se nos presenta. Por el método de superposición, el concepto es que perdió el apuntador. El concepto es que podemos, con esta lluvia que dio 1 hora, como esta 1 hora es igual a la hora del hidrograma unitario, a la duración del hidrograma unitario, entonces lo podemos usar directamente para transformar este hidrograma unitario con esta precipitación. Entonces ya tendríamos un hidrograma, luego este mismo hidrograma lo usamos para calcular el hidrograma unitario que nos produce precipitación de 1.8 y lo mismo el de 5.6, entonces tendríamos 3 hidrogramas unitarios. Como estos están desfasados 1 hora, están cada hora, de 1 a 4 horas, entonces colocamos el primer hidrograma de 3.1 de precipitación. A la siguiente hora, pues desfasamos el hidrograma de 1.8, y aquí como no llovió nada, pues desfasamos el último hidrograma de 2 horas. Esto es lo que se hace una tabla como esta. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es multiplicar estas ordenadas del hidrograma unitario por la precipitación de exceso o precipitación neta. Aquí multiplicamos cada una de estas ordenadas por 3.1 y ya tenemos las ordenadas del nuevo hidrograma. Ahora sí lo desfasamos 1 hora y lo mismo, entonces multiplicamos estas ordenadas del hidrograma unitario por 1.8. Aquí pues para hacer la tabla
simplemente lo que hacemos es desfasar un hidrograma de cero caudal, ¿no? Entonces el 0 por estas nos da un hidrograma de 0 caudal y la siguiente hora desfasamos el hidrograma de 5, 6, entonces multiplicamos las ordenadas, el hidrograma unitario por 5, 6. Si uno no quiere introducir esta columna de 0, pues lo que hace es desfasar aquí 2 horas el hidrograma de la cuarta hora de lluvia. Simplemente los desfasamos y lo que hacemos es sumar las ordenadas de todos estos hidrogramas. Entonces sumamos estas 4 columnas. Con estas 4 columnas. Y eso me produce un hidrograma de la nueva precipitación. Entonces, eso es todo el cálculo que hay que hacer. Lo graficamos, entonces está el hidrograma de la precipitación de 3.1. Aquí lo desfasamos 1 hora. Está el hidrograma de precipitación 1.8. Aquí desfasamos el de 0, si lo queremos hacer así. Otra hora. Valor, pero desfasamos este en 0 y el último lo desfasamos a otra hora, que es este. Lo que se hace ahí simplemente es en cada hora ir sumando las ordenadas, ¿no? Entonces, en la hora 2 sumamos todas las ordenadas y obtenemos este punto. Y ahí obtenemos pues, el hidrograma general. Entonces, esa es la solución del taller. Entonces aquí la ventaja de tener un hidrograma unitario es que podemos convertir cualquier, digamos, cualquier lluvia, cualquier relación de la lluvia escorrentía en un nuevo hidrograma a partir de una lluvia conocida. Entonces esa es la ventaja del uso del hidrograma unitario. Dentro de este tema de relaciones lluvia-escorrentía vamos a mirar otro método que es bastante usado, el método que se llama método de la fórmula racional, o simplemente método racional. Este método racional es uno de los métodos dentro del tema de relaciones lluvia-escorrentía, o sea que a partir de una lluvia se puede encontrar el caudal de escorrentía. Este es un método que fue propuesto pues hace varias décadas, 1889, pero es sumamente pues, sencillo y por eso se sigue aún usando. Este método no me calcula el hidrograma unitario de la creciente. Como aparece aquí, solo me calcula el caudal pico. Entonces, si tengo esta precipitación, el método lo que hace es solamente calcularme el caudal pico de creciente.
pero como para diseños por lo general de las obras comunes en ingeniería, lo que necesitamos por lo general es este caudal pico. O sea, no necesitamos saber eh, estos valores intermedios dentro del hidrograma. Entonces, con este caudal pico podemos proceder a hacer algún diseño. Pues cualquier lluvia que se presente en una cuenca, pues ese caudal pico que necesitamos es que pasa por alguna sección, ¿sí? Necesitamos saber cuánto es el caudal de agua que pasa por una determinada sección, pues que tenemos en red, ¿no? Ya sea que vamos a construir alguna obra en ese punto. Entonces necesitamos este caudal pico que pasa en una sección determinada. El método racional nos da ese valor solamente. Como le decía, por su sencillez es el más usado en la actualidad, al menos acá en Colombia, siempre se usa para lo que es cálculos de drenaje vial, por ejemplo. Para obras menores de drenaje vial se suele usar para calcular el caudal, como alcantarillas, cunetas, los culverts. También se usa para el cálculo del caudal en el diseño de alcantarillados pluviales. Esto porque algunas limitaciones del método es que es para áreas pequeñas. Entonces, para áreas pequeñas se obtiene datos más coherentes. ¿Y qué consiste la ecuación? Pues es esta ecuación que se conoce por I por A. Entonces, esta es la ecuación del método racional. Este factor numérico que suele aparecer en la ecuación es debido a las unidades, ¿no? Entonces depende de las unidades que se tomen en estas variables. Entonces, por eso aparece un factor aquí numérico. Entonces, en la ecuación, pues, C por I por A es el caudal pico o gasto máximo. Entonces, dependiendo de las unidades, pues, la idea es darlo al menos en metros cúbicos segundo. Y que es la intensidad de la lluvia en milímetros hora para una duración igual pues al tiempo de concentración de la cuenca. Entonces aquí es donde aparece nuevamente el tiempo de concentración que habíamos calculado en el capítulo de análisis de cuencas. O sea, ahora miramos una metodología pues para encontrar esta intensidad. A es el área de la cuenca. Y C es algo que se llama un coeficiente de escorrentía. Entonces, dependiendo de las unidades con que se den estos valores, suele aparecer un factor numérico. Entonces, esta es la ecuación más simple que hay de calcular el caudal pico producido de una tormenta de lluvia. Entonces, Q puede ser expresado en litros por segundo y en litros por segundo por hectárea. Y las otras variables, pues, pueden ser expresadas en kilómetros cuadrados o metros cuadrados, ¿no? Dependiendo de las unidades que uno introduzca, puede obtener el caudal. Si lo dejamos como C por I por A, pues hay que colocar unidades coherentes porque el C es adimensional. Entonces el C no tiene dimensiones y entre I y A hay que colocar unidades coherentes para que nos dé el caudal pues en unidades de volumen sobre tiempo. Entonces para la intensidad, aquí volvemos a recordar el tema de
las curvas IDF, que son intensidad, duración, frecuencia. Entonces, si recuerdan, por acá, en el eje vertical está la intensidad, en el eje horizontal está la duración de la lluvia. Y se suele aparecer estas curvas, donde cada una de estas curvas corresponde al periodo de retorno de diseño de la obra. Entonces aquí entramos, por ejemplo, con la duración, digamos, un periodo de retorno de la curva de 15 años. Y aquí lo proyectamos hacia el eje vertical. Nos da el valor de la intensidad por lo general en milímetros hora. Nos dará 3.5 a 4, digamos como un 3.6, ¿no? Esa sería nuestra intensidad con una duración de 30 minutos y un periodo de retorno de 15 años. Ya tendríamos el valor de I de la ecuación, ¿no? De I, de la intensidad. Entonces por lo general va en esas unidades, ¿no? Intensidad en milímetros hora. Este método, pues, es sencillo, pero tiene sus suposiciones que a veces pues, no necesariamente se pueden cumplir, ¿no? Entonces, el método supone que si sobre un área determinada cayese una precipitación de intensidad uniforme en el tiempo, entonces esto no necesariamente se cumple, ¿sí? Que sea uniforme en el tiempo es muy difícil, a no ser que la precipitación sea muy corta, ¿sí? Entonces, si llovió, por ejemplo, una hora o unos 30 minutos, uno diría que en ese lapso de tiempo o en ese intervalo de tiempo, la precipitación fue uniforme en ese tiempo. Y también uniforme en el espacio, que también es otra suposición que es difícil de cumplir. Entonces, si es área muy grande, es muy difícil porque una precipitación que hay en un área muy grande, pues real es focalizada y no es uniforme todo el tiempo. Entonces, se puede cumplir si el área es, digamos, lo suficientemente pequeña, ¿no? Si es pequeña, es posible que se cumpla con esta suposición. Entonces, en una cuenca, la única forma de que el agua que entra sea igual a la que sale es en una cuenca que sea completamente impermeable, ¿no? Entonces, si ustedes agregan agua en un área, por ejemplo, si esta área es completamente impermeable, pues lo que le cayó es posible que salga. En el resto de condiciones no se cumple. Entonces aquí estaría la precipitación en un área impermeable, y si cuantificamos el agua que entra, sería igual al agua que sale. Entonces en eso, digamos, en estos supuestos es que se fundamenta el método. Es el tiempo en el cual se alcanza la equivalencia, digamos, es el tiempo que en este caso lo llamamos el tiempo de concentración. Ya pues lo sabemos calcular con las ecuaciones que hemos mirado. Entonces, si la cuenca o el área de estudio no es totalmente impermeable, entonces aquí aparece el valor del coeficiente de escorrentía. Entonces, si no es impermeable, quiere decir que parte del agua se perdió y ese
esa agua la contabiliza este coeficiente, el coeficiente C, que es el coeficiente de escorrentía. Entonces, este es el, digamos, este coeficiente es el que corrige, digámoslo así, en la ecuación, el agua que se pierde. Sería la relación entre el volumen precipitado por unidad de tiempo, que sería I por A, que es el volumen que cae, y el volumen escurrido, o el volumen de escorrentía por unidad de tiempo. Esa es la relación, pues, de caudal de escurrimiento versus el caudal de precipitación. Como el I por A, pues, es el máximo, cualquier valor menor de caudal nos da menor que 1, por lo tanto, C, el máximo es 1. Entonces, el máximo es 1 cuando el volumen de precipitación es igual al volumen de escorrentía, si el caso de una área completamente impermeable. Y de ahí va disminuyendo a valores bajos, dependiendo del tipo de cobertura o el tipo de suelo. Bueno, aquí es para recordar el tiempo de concentración. Este método, el tiempo de concentración, pues tomamos la definición clásica que habíamos dado, que es el tiempo de concentración es igual al tiempo que se tarda una gota de agua en recorrer el trayecto desde el punto más alejado de la cuenca hasta el sitio de interés, ¿no? O en cuestión. Por ejemplo, cuando el agua, digamos, se mueve por el suelo, por algún conducto, que puede ser el cauce de un río, se suele descomponer en dos partes. Está el tiempo TCS, es el tiempo de concentración de flujo superficial, o sea, en el terreno. T sub B es el tiempo de viaje a través de algún colector, ¿no? O de algún conducto hasta el sitio deseado, que incluso puede ser el cauce de un río. Aquí aparece esta ecuación con este factor de 0.278, que suele ser como la más usada porque introducimos I en milímetros hora, que es la unidad básica de las curvas IDF, y introducimos el área en kilómetros cuadrados. Entonces, al hacer esa conversión nos aparece este valor de 0.278. El C, que es un coeficiente adimensional. Entonces, pues esto no es tan sencillo, por ejemplo, calcular C, porque el C depende, por ejemplo, del tipo de suelos o coberturas de la cuenca. Entonces aquí tenemos esta cuenca, donde cada color de esta cuenca corresponde a una cobertura. Este es el mapa de coberturas que debemos usar para aplicar el método del C por I por A. Entonces, de alguna manera hay que establecer las coberturas que tiene la cuenca. Entonces, eso sería para hallar C. El área, pues el área es simplemente el área que envuelve la divisoria de aguas y lo sacamos de las curvas de intensidad, duración, frecuencia, que son estas. Que ya tendríamos cómo calcular el caudal. Vamos a ver un poco más en detalle cómo calcular el coeficiente de escurrimiento. Entonces, se define como el volumen, pues, de
el caudal de escorrentía superficial sobre el volumen total precipitado. Por lo que teóricamente se lo estima de esta forma. Estas estimaciones pues ya se han hecho en varios estudios e investigaciones, que es relacionar estos dos caudales. Entonces hay que tener un pluviógrafo o pluviógrafos que midan el caudal de entrada y unos limígrafos que midan el caudal de salida. Y en un área con una cobertura determinada, encontramos esta relación es el coeficiente de escorrentía. Esto no es tan sencillo porque imagínense, cada una de estas coberturas me da una relación. Entonces, en una cuenca es sumamente difícil estudiar este coeficiente porque hay mucha variedad. Entonces, lo que se hace para estudiar este coeficiente es prácticamente en cuencas idealizadas, ¿no? Entonces, uno define un área que tenga la misma cobertura, por ejemplo, pastos, ¿sí? Si tiene la misma cobertura, y sobre esto se hace los ensayos. Entonces se agrega ya sea lluvia natural o artificial sobre esta zona, se cuantifica cuánto llueve y se mide cuánto sale. Entonces ya sabemos, conocemos esta relación Q sub E sobre Q sub T de esta área con esta cobertura. Entonces ya podemos definir un C para este tipo de coberturas. Porque las coberturas dependen mucho de la vegetación, ¿no? Entonces, esto también evoluciona en el tiempo. Entonces, no es lo mismo medir un C en un cultivo que está, en una plantación o vegetación que está creciendo o pequeña con uno que ya esté completamente desarrollado. Entonces, todas estas coberturas lo que hacen es que ayudan a perder agua. Entonces, cuando llueve, pues todas estas coberturas pierden agua y cuando uno mide aquí a la salida, pues no es igual, ¿sí? Entonces el caudal que llovió, parte se perdió y el caudal de escorrentía a la salida es diferente, es menor. Cuando tenemos una sola cobertura en el área, pues no hay problema, ¿sí? Simplemente determinamos el C por alguna metodología y se lo asignamos, pero el problema es cuando hay muchas coberturas, ¿no? Como en este caso. En este caso hay muchas coberturas, desde vegetación o áreas con vegetación pobre hasta zonas urbanas, que es esta parte roja. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el coeficiente de escorrentía promedio para toda esta área, con todas estas coberturas? Entonces aquí utilizamos el promedio, se llama promedio ponderado, con el área. Entonces le damos importancia más a las áreas o a las zonas de cobertura que tienen mayores áreas. Entonces lo que hacemos es, a la cobertura 1 le asignamos un C1, por ejemplo, a la y con su respectiva área, ¿sí? Más a la cobertura 2 le asignamos C2 con su respectiva área y así sucesivamente. Y luego la dividimos por el área total. Entonces aquí las unidades de área pues se eliminan y nos queda solamente un valor adimensional del coeficiente de escorrentía. Entonces, este es un
digamos, un mapa que hay que hacer en los estudios de hidrológicos, que es el mapa de coberturas. Por ejemplo, aquí en Colombia con la ley de los ordenamientos territoriales o los esquemas de ordenamiento territorial, se exige a los municipios dentro de la cartografía tener este tipo de mapas. Entonces, digamos, para no repetir el trabajo, uno puede consultar los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial municipales, y en ellos se encuentra este mapa así, de todo el municipio. Y uno aísla pues la zona o el área que quiera estudiar. Pues a partir de ello podemos obtener este mapa. Entonces, este mapa, como está aquí en el ejemplo, pues depende de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, las rojas son áreas urbanas, bueno, áreas construidas con vegetación entre 50 y 75%. Y así, en estos términos, pues definimos estas áreas. Entonces, ¿cómo hacemos para el coeficiente de escorrentía? Pues clasificamos estas áreas según tablas que ya están dadas en la literatura. Entonces, cada una de estas áreas pues, tiene su descripción física. Aquí tenemos zonas urbanas. Están las zonas urbanas que son comunes. Están aquí short meadows, que es pastos cortos. Es descriptivo. Zonas pobres de vegetación. Pastos naturales. Tenemos, estos son cárcavas, cáliz produce como cárcavas, o productos de la erosión, que es cuando la lluvia pues ha lavado el suelo y ha dejado unas estructuras rocosas. ¿Y qué más tenemos? Áreas construidas con vegetación entre 50 y 75%, que en nuestro medio son como áreas rurales, ¿no? Las áreas rurales son, por general, zonas habitadas, pero no densamente. Se combina vegetación con zonas construidas. Están los lechos de los ríos y están las áreas con vegetación pobre. Entonces, la idea es que cada una de estas áreas tiene una descripción física. Entonces, lo que se hace es hacer la descripción física de estas áreas y luego para cada una de estas áreas se la compara con las tablas que existen de los coeficientes de escorrentía y se le asigna a cada una de estas áreas el coeficiente de escorrentía. Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos ya el mapa de coberturas, hay que sacarles el área a cada una de estos colores, digámoslo. Entonces obteníamos una tablita como esta, ¿no? Que son estas mismas áreas. A cada área, a cada zona o a cada cobertura le corresponde un área. Y aquí la suma pues, de estos valores me da el área de la cuenca, que debe coincidir con la sumatoria de los valores parciales. Entonces, ya vamos a tablas, miramos, por ejemplo, zonas urbanas, ¿sí? Vamos a tablas y podemos encontrar los coeficientes
de escorrentía. Cada uno de estos coberturas pues se puede asimilar a un coeficiente. Entonces, porque estos valores están dados en tablas, ¿no? Como este. Pues, si es una zona urbana, pues también se divide en varias, por ejemplo, comercial, residencial, industrial. Dentro de estos hay zonas, por ejemplo, residencial unifamiliar. Y aquí están nuestros coeficientes de escorrentía entre 0.30 y 0.50. Y los más altos suelen ser en zonas, por ejemplo, pavimentadas, como en asfalto, que son unos valores, digamos que son áreas impermeables o muy impermeables, y el coeficiente varía, pues tiene un valor alto cercano a 1, de 0.7 a 0.95. Y así sucesivamente, pues para cualquier cobertura existen tablas en la literatura. Ahí en la guía que tenemos en el COES hay unas tablas para suelos urbanos y para suelos rurales. Entonces, esto es con lo referente al coeficiente de escorrentía. O sea, toda esta información me toca resumirla en un solo valor de coeficiente de escorrentía para toda la cuenca. La otra variable es el I, que es la intensidad. Entonces, debemos recordar cómo seleccionamos los periodos de retorno. Entonces, si recuerdan de la parte de probabilidad estadística, habían 3 métodos para seleccionar el periodo de retorno. Uno era dando la probabilidad de exceso. Entonces, teníamos la probabilidad de exceso, 1 sobre la probabilidad de exceso nos daba el periodo de retorno. Si nos daban el riesgo, había una ecuación que se trasladaba el riesgo en periodo de retorno. Y este método, que es por la importancia de la obra. Los valores son tomados del manual de drenaje del INVIAS, que son valores recomendados. Entonces, dependiendo de la importancia de la obra, nos da el periodo de retorno de diseño. Entonces, si es una obra muy pequeña, de menor importancia, como este simple drenaje superficial, el periodo de retorno es muy pequeño, de 2 años. Pero si vamos a diseñar un puente que tenga una luz importante, por ejemplo, de una luz de mayor a 50 años, a 50 metros, el periodo de retorno debe ser mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que si diseñamos un puente de luz de 50 metros con un periodo de retorno de 10 años, de 2 años, pues cada vez que llueva, destruye el puente porque la frecuencia de 2 años, pues, es mucho menor, y la idea es evitar eso. Entonces lo diseñamos con un periodo de retorno de 100 años por efectos de seguridad, ¿no? Entonces, una obra importante, pues, no se puede caer todos los días. En cambio, si es pequeña, pues, por ejemplo, un drenaje superficial, pues si se daña todos los días, es posible construirlo todos los días o volverlo a reconstruir. Entonces, de esta tabla podemos seleccionar un periodo de retorno según la importancia de la obra. Por ejemplo, si es alcantarillas de 0.9 de diámetro, el periodo de retorno será de 10 años. ¿Para qué nos sirve el periodo de retorno? Pues es para entrar a las curvas IDF y poder escoger nuestra intensidad de diseño. Esta es la
las curvas IDF que nos da el IDEAM. Esto es para aquí la estación de Bonuco, aquí en Pasto. Me la puede dar en forma gráfica, en forma de ecuación o en forma de tabla. Forma gráfica, pues como la que ya habíamos visto, son curvas que cada curva representa un periodo de retorno. La duración en las abscisas y la intensidad en las ordenadas. Lo mismo, aquí entramos, por ejemplo, con una duración de 50 minutos a un periodo de retorno de 100 años. Encontramos intensidad como 34 milímetros hora. Estas curvas se suelen ajustar a alguna ecuación, o mejor dicho, hay ecuaciones que se ajustan a estos datos medidos, ¿no? Porque estos por general son datos medidos, que vienen pues de los pluviógrafos, ¿no? Entonces la intensidad, según las ecuaciones del IDEAM, las da de esta forma, que es una constante C1 dividido sobre la duración más una constante X0, todo esto elevado a una constante C2. Sus valores los da aquí en una tabla según el periodo de retorno, si es 2, 3, hasta 100 años, entonces nos da el valor de C1, X0 y C2. Entonces, aquí uno escoge en la tabla, pues el periodo de retorno, por ejemplo, 10 años, y escoge los valores de C1, X0 y C2. Y lo otro, pues es que ya está tabulado directamente en una tabla estas gráficas, o estos valores gráficos están aquí en la tabla. Entonces, aquí está el periodo de retorno y la duración. Entonces, me da directamente la intensidad, ¿no? Uno escoge, digamos, periodo de retorno de 10 años, duración de 60 minutos, y aquí me da 19,8, que sería la intensidad de milímetros hora. Pero si uno tiene la ecuación, es mejor usar la ecuación porque nos da un valor más preciso, ¿no? Si no, nos toca interpolar. Por ejemplo, si nos da una duración de 155 minutos, nos tocaría interpolar aquí en estos valores. En cambio, en la ecuación, pues nos da el valor correcto. Entonces ya hemos encontrado C, que es el coeficiente de escorrentía, la intensidad, y el área, pues una simple medición geométrica de la cuenca, ¿no? Ya tendríamos el C por I por A. Vamos a mirar algunas limitaciones que tiene el método. Entonces, como les decía, la lluvia debe ser uniforme en el tiempo. O sea que su intensidad es constante. Por hecho, serían lluvias con intensidad constante. Entonces, esto es, digamos, verdad para duraciones del aguacero pequeñas o cortas, de duraciones cortas. Es posible que se cumpla que la intensidad sea constante. Si dibujamos un diagrama, se refiere a esta intensidad, ¿no? Entonces aquí esta intensidad a medida que llueve es igual, pero esta duración, pues para que eso se cumpla, debe ser corta, digámoslo así. Si es de muchas horas, pues es difícil que se mantenga la misma intensidad, entonces es más difícil que se cumpla esa suposición.
El otro punto es que la lluvia es uniforme en el espacio, o sea que tiene la misma intensidad, digamos, uniforme en toda el área, ¿sí? En toda el área por la cuenca. Entonces es lo mismo para áreas grandes, pues es difícil que se cumpla esta suposición. Tenemos un área muy grande, por lo general las lluvias son focalizadas, ¿sí? Entonces las lluvias tienen una intensidad diferente a medida que se mueve en el espacio. Pero si nuestra cuenca es muy pequeña, digamos, localizada por aquí, entonces es posible que dentro de esta cuenca pequeña sí se pueda considerar una intensidad constante. Entonces a eso se refiere, digamos, esta limitación. Esta ignora el efecto de almacenamiento o retención temporal en las superficies o conductos o cauces. Entonces no tiene en cuenta, digamos, esa cantidad de agua. El coeficiente de escorrentía es constante, lo cual solo es cierto para áreas impermeables. Supone que el gasto calculado tiene la misma frecuencia de la precipitación, lo cual es más cierto en áreas impermeables, donde las condiciones previas de humedad del subsuelo no influyen significativamente en la escorrentía. Entonces, esto nos da pues algunas limitaciones del método. Entre más se cumplan estas limitaciones, nos da datos pues más coherentes. Entonces, unos con respecto al área, dicen áreas pequeñas, pero incluso en la literatura no se han puesto de acuerdo qué es un área pequeña. Por ejemplo, el libro del profesor Silva dice que es menor de 5 hectáreas, es un área pequeña, se puede aplicar con seguridad el método racional. Y que la cuenca pues tenga alto porcentaje de impermeabilidad y tiempos de concentración cortos. Y se recomienda que no se aplique para áreas mayores a 20 hectáreas, donde el 80% urbanizadas y tiempos superiores a 15, tiempos de concentración superiores a 15 minutos. Si no se cumplen, digamos, estas hipótesis, por la fórmula racional suele incrementar el valor del caudal, o sea, da valores más grandes a los que pueden suceder. Aunque eso va pues por el lado de la seguridad y por lo tanto también suelen usar esta ecuación ya que nos da un factor de seguridad adicional. Entonces, el método racional, como les decía, pues hay varios autores que proponen diferentes rangos de aplicación. Entonces, hay unos autores que proponen entre 0.65 y 12,5 kilómetros cuadrados. La tendencia es usar entre 1,3 y 2,5 kilómetros cuadrados como límite superior, o hasta donde se puede aplicar el método racional. El INVIAS, por cal recomienda que el área máxima de drenaje a la cual se aplica el método racional sea de 2,5 kilómetros cuadrados, que es un área pues, relativamente pequeña, ¿no? Esto en contraste con el otro método que estábamos mirando, que es el método de los hidrogramas unitarios. Entonces, si pasa de, digamos, de 2,5 kilómetros cuadrados, se puede optar por aplicar el método, por ejemplo, del hidrograma, de los hidrogramas de escorrentía superficial.
Originalmente, Sherman, que fue el que propuso el método de los hidrogramas unitarios, había estimado que se puede aplicar hasta 20 kilómetros cuadrados de áreas, este método. Pero en la práctica se suele usar incluso hasta 100 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando ya es muy grande el área, lo que se suele hacer es subdividir el área grande en cuencas más pequeñas, ¿sí? Entonces, tenemos una cuenca muy grande. Entonces, lo que se hace es, digamos, subdividirla en cuencas, en subcuencas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos dividir una subcuenca. Podríamos dividir otra subcuenca. Y de esta manera dividimos un área grande en subcuencas. A cada una de estas le aplicamos, por ejemplo, el método de hidrogramas unitarios a cada subcuenca. Y lo que hacemos es trasladar este punto de caudal a este punto y de ahí a este punto final o punto de salida. Eso me da un estimativo, digamos, más racional de los valores de estos hidrogramas unitarios o del caudal, digámoslo así. En esto ya hay pues, modelos matemáticos. El más conocido es el GEC-HMS, que es un modelo implementado para encontrar especialmente los caudales decrecientes en áreas grandes. Entonces nos permite subdividir las cuencas en subcuencas y el mismo programa pues implementa estos modelos que hemos visto y nos ayuda a calcular los hidrogramas unitarios en la salida de las cuencas que sea de interés. Entonces, este GHMS es bastante utilizado para hacer el cálculo de cuencas grandes. Este pues no es el tema, digamos, de pregrado, esto se suele ver en posgrados o en diplomados de esta temática de hidrología. Permiten usar estos modelos o estos programas para nuestros cálculos. Vamos a repasar rápidamente un ejercicio y cómo usar la fórmula racional, ¿no? Tenemos un ejercicio un poco más simplificado. Donde dice calcular el caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años en una cuenca de 3.9 kilómetros cuadrados. Son conocidas las curvas de intensidad, duración, frecuencia, las cuales están representadas por la ecuación siguiente. Aquí tenemos en esta ecuación, nos dan las curvas I de F, pero en ecuación, en función del periodo de retorno y la duración. Dice, el tiempo de concentración de la cuenca es de 2 horas. El área de la cuenca está constituido por diferentes tipos de superficie, cada una con su correspondiente coeficiente de escurrimiento. Y sus características son las siguientes. Entonces dice que del área total, el 55% del área son bosques. Entonces vamos a una tabla y le asignamos el coeficiente de escorrentía, ¿sí? Entonces para bosques, vamos a tabla y escogemos este coeficiente de escorrentía. El 10% de tierra sin vegetación o desnuda, el C de punto 6, 20% de áreas pavimentadas con asfalto, 0.85, y 15% de campos cultivados. Entonces, con estas características vamos a la tabla y asignamos valores de C, caso para el último punto. O sea, esto, digamos, es la información básica que debemos recolectar para poder hacer el cálculo.
Entonces debemos elegir el tipo de obra. En este caso 10 años, digamos que vamos a diseñar una alcantarilla de una vía. Asignamos 10 años de periodo de retorno. Por el análisis morfométrico, pues encontramos el área, 3.9 kilómetros. Hacemos todos los cálculos para encontrar los tiempos de concentración, en este caso son 2 horas. Y nuestro mapa de coberturas. Entonces, tenemos que tener nuestro mapa de coberturas para sacar los porcentajes de área de cada cobertura y asignarles nuestro coeficiente de escorrentía. Entonces, en estos, digamos que estos son como los valores básicos. Aquí, pues, el ejemplo ya está, ya he hecho el trabajo. Pero es un trabajo un poco más dispendioso para encontrar cada uno de estos datos. Y obviamente, pues, debemos localizar la estación pluviográfica, pues, que haya dentro de la cuenca para obtener la ecuación de curvas ID. Estos son el tipo de problemas que se pueden solucionar con la fórmula racional. La solución, pues, uno es encontrar, pues, lo primero que tenemos que encontrar es un solo valor para el coeficiente de escorrentía. Como aquí tenemos los porcentajes de área, pues hallamos el área para cada uno de estos porcentajes, que es multiplicando el porcentaje por el área que nos dan, por dividido 100 nos da el área de cada una de estas coberturas. Eso es lo que se hace aquí en la ecuación. Entonces, este es el porcentaje, o el tanto por 1, 0.55 por 3,9, que es el área. Entonces, estos son los porcentajes de cada una de las coberturas. Por el área me da el área de esa cobertura. Este es el coeficiente de escorrentía de cada área. 0.2, 0.6, 0.85 y 0.1. Entonces aquí lo que usamos es la ecuación del coeficiente de escorrentía ponderado para encontrar pues un valor, un solo valor. Y todo eso lo dividimos sobre el área total. Por aquí se colocó así de esta manera, pero simplemente es colocar el área total de 3,9. Se lo colocó de 3,9 por cada uno de los porcentajes de área. Si se dan cuenta, aquí podemos factorizar 3,9 y 3,9 por la sumatoria de los porcentajes, pero la sumatoria de los porcentajes pues debe dar 1, ¿no? 0.55 más 0.1 más 0.20 más 0.15 da 1. Por lo tanto, nos queda 3,9 por 1, que es equivalente a colocar el área total de la cuenca, 3,9. Si uno hace esta operación algebraica, me da este valor de 0.36. Este 0.36 es el valor promedio, digamos, de coeficiente de correntía de todas las subáreas de cobertura que teníamos en el plano de coberturas. Ya tenemos nuestro primer valor. El otro valor es el I. Ya tenemos el C, el I. Simplemente lo calculamos con la ecuación que nos da la estación pluviográfica, ¿no? En este caso, digamos que esta ecuación es válida para esa estación pluviográfica. Está en función del periodo de retorno y de la duración, por lo general, de la lluvia efectiva. Entonces, aquí, como ya hemos determinado el periodo de retorno que nos daban para la obra de diseño,
para la obra típica de diseño, que era de 10 años, ¿no? Y la duración, entonces, aquí en el método de fórmula racional, esta duración que aparece en las curvas IDF, lo aproximamos al tiempo de concentración. Entonces, aquí es donde entra a jugar un papel importante el tiempo de concentración. Como son 2 horas, hay que tener en cuenta pues, las unidades que nos dan de la ecuación, ¿no? Porque T suele ser en años y D pues, suele ser en minutos, pero puede ser en horas también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las unidades de esta ecuación o de las gráficas o de las tablas. En este caso, 2 horas son 120 minutos. Simplemente reemplazamos allí estos valores y calculamos el valor de la intensidad. En este caso nos dio 40-41 milímetros hora. Ya tenemos los 3 valores, que son C por I por A. Y los reemplazamos en la ecuación. Si vamos a usar el área en kilómetros cuadrados, usamos esta ecuación. Y la intensidad en milímetros hora, usamos esta ecuación con este factor de conversión, que es 0.278, que es un factor de conversión para estas unidades. Entonces, será irá adimensional y irá en milímetros hora y AC en kilómetros cuadrados. Pues hay otras ecuaciones pues, que colocan, por ejemplo, el área en hectáreas o en metros cuadrados o la intensidad en otras unidades. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esta parte de las unidades. Pero para estas unidades se utiliza esta ecuación. El punto 36, pues es el valor, el coeficiente de escorrentía, la intensidad en milímetros hora, y 3,9 que da el área en kilómetros cuadrados. Y ya tenemos nuestro caudal decreciente o caudal pico. Recuerden que este caudal es el caudal que nos da el hidrograma, ¿sí? Entonces tenemos nuestro hidrograma, el caudal que calculamos aquí es este caudal pico. Entonces, la fórmula racional solamente nos da ese valor. Pero como les decía, en los diseños de las obras de ingeniería civil, por ejemplo, lo que nos interesa es ese caudal de creciente o caudal de diseño para pues, dimensionar nuestras obras, ¿sí? Con estos, digamos, puntos del hidrograma e intermedios, pues no los usamos dentro de los diseños. Entonces, por seguridad, pues obviamente, diseñamos es con el caudal máximo. Entonces, si diseñamos con el caudal máximo, todos los caudales inferiores ya están cubiertos por ese caudal máximo. Entonces, nuestra obra pues queda con un factor ahí de seguridad. Pero esta es como la esencia, digamos, del método racional, ¿no? Aquí lo más dispendioso para trabajar en las cuencas es poder determinar estas coberturas, ¿no? Entonces nos toca recurrir pues bueno, ahora con la tecnología pues es fácil, por ejemplo, recurrir a fotografías satelitales, fotografías aéreas, incluso páginas como Google Earth, o hay una página que se llama Zoom Earth, no sé si la conocen, voy a buscarla por aquí. Que me proporciona alguna idea de cómo puede ser la cobertura. Encuentro el que Zoom
Es un R. Es una página climatológica, ¿no? También, no solamente física, que me suele proporcionar incluso, por ejemplo, direcciones del viento. Me llenan aquí de comerciales. Es lo malo. Entonces, esta es una página climatológica que me indica la nubosidad, me indica direcciones del viento. Zonas, por ejemplo, contra incendios. Incluso hace animaciones del viento. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la circulación del viento a nivel general. Y la está actualizando pues frecuentemente, ¿no? Esta última imagen es de marzo 17 de este año. O sea, hace que estamos en 17, o sea, me la actualizó a las 7:50 de la mañana de hoy. Esta imagen que estamos viendo. También me sabe dar información, pues, geográfica. Suele dar información geográfica, pues, de nuestras zonas, ¿sí? De hecho, del planeta. Está lo que es a la onda del departamento de Nariño, la zona de Tumaco. Entonces aquí podemos usar esta información, por ejemplo, para determinar algunas coberturas, ¿no? Algunas coberturas pues si aquí ampliamos un poco, podemos observar, podemos usar este mapas para algunas coberturas. Por ejemplo, aquí se puede observar en esta área algunas coberturas. Por ejemplo, diferenciar al menos de lo que es bosque versus pastos cortos. Explicar pues lo que es vías. Bueno. Entonces, imagínense aquí, solamente en esta área, pues la distribución, por ejemplo, de los bosques es bastante complejo, bastante variado, entonces nos toca ir haciendo, digamos, manchas, toca ir haciendo manchas de bosques, al menos diferenciar lo que es bosques de zonas de pasto. Las otras, por ejemplo, son zonas de cultivos, también las podemos aislar y irla colocando en nuestro mapa si no tenemos pues el mapa de cobertura, ¿no? Entonces, seguramente para su proyecto tienen que hacer este tipo de... Pues podemos diferenciar, por ejemplo, las áreas urbanas también, aunque las áreas urbanas pues son muy pequeñas comparadas, pues dependiendo de la cuenca. Uno aísla pues de los mapas estas áreas. Ya teniendo las aisladas, se cuantifica el área y se les asigna el coeficiente de escorrentía a todas estas áreas que uno pueda distinguir, ¿no? En esta página, por lo general, se suele distinguir con mayor precisión es lo que es bosques y el resto, ¿no? Acá no se sabe si son cultivos o son pastos, pero al menos en esas dos
grandes áreas de cobertura se puede identificar. Allá va haciendo el recorrido. Se tiene un buscador, por ejemplo, le podemos dar, creo que pasa. Entonces ahí nos localiza la ciudad. Pues un poco similar al Google Earth, suele tener más resolución en algunas partes, ¿sí? Aquí también podemos identificar, por ejemplo, zonas de pasto con zonas de... Las flechitas que se ven moviéndose ahí son la dirección del viento y la magnitud, la velocidad, ¿no? Lo que aparece en el cursor, 5 kilómetros por hora, es la velocidad del viento que me genera en estas zonas. Uno puede mirar qué dirección va aquí en la ciudad. Hoy, en qué dirección se mueve el viento. ¿Sí? Tenemos un viento bastante bajo, digamos así. Lo otro es usar el Google Earth, ¿no? También. También tiene, por aquí tiene unas herramientas de cálculo de, por ejemplo, de áreas. Creo que es esta. Entonces, por ejemplo, si uno va a calcular esta la zona de bosque, se puede hacer aquí. Algo así. Estas son zonas sumamente irregulares, ¿no? Ya me daría que esta área de bosque tiene 0.96 kilómetros cuadrados. También creo que tiene una herramienta de medir distancias, ¿no? Con esto podemos medir, por ejemplo, la distancia de una cuenca o de un área, el perímetro. Y me da ahí que tiene 6 kilómetros cuadrados. Bueno, en términos generales, la idea es que podemos usar pues varias información para poder determinar la cobertura que tiene una cuenca determinada. La clasificamos por coberturas, les determina su área y podemos asignarle pues, algún valor del coeficiente de escorrentía. Es el trabajito un poco dispendioso que hay que hacer. Según la universidad, hasta esta semana tenemos conexión de Zoom hasta el 18 de marzo, que es mañana. Terminan, según la universidad, el contrato con la plataforma Zoom. Nos toca buscarnos alguna plataforma, yo ahí le estaré indicando. Puede ser en Jitsi. Jitsi lo habíamos manejado en tiempos con otros semestres. También estaba funcional. Ya me comunico con la representante del curso para dejarles el enlace para la próxima semana. Nos quedan algunas clases, prácticamente nos quedan 3 semanas. Pues aquí la temática del curso ya terminamos en esta tarde, o en otras dos clases. En adelante vamos a dejar el tiempo para que terminen su proyecto y hagan la aplicación de todos estos temas en el proyecto. Entonces, en adelante va a haber asesoría de cómo va avanzando el proyecto. Recuerden que tienen que entregar el proyecto en la tarde, en las horas de la tarde definimos exactamente qué es lo que deben hacer del proyecto y recuerden que tienen por ahí un trabajito pendiente que es un trabajito de investigación
que es trabajo de investigación, era traducir un artículo científico que esté en inglés de este tema de hidrología, ¿sí? Pues no traducirlo, sino leerlo, entenderlo y presentar un resumen que se llama extendido del contenido del artículo. Yo creo que todo esto, como aquí tenemos una semana de Semana Santa, que va hasta el 15, hasta el 16, va del 10 al 17 prácticamente, no tenemos actividad. Entonces hay que ponernos al día en todos los trabajos, máximo hasta el 8 de abril, ¿no? Para el 8 de abril tienen que entregarme el proyecto, hay en estos días calificarlos, y pueden entregar las notas que máximo es hasta el 19 de abril, nos toca entregar notas. Entonces, para que tengan en cuenta las fechas, hasta el 8 de abril hay que entregar el proyecto y el trabajito de investigación, que es el análisis de un artículo en inglés. La tarde definimos bien qué es lo que deben entregar, tanto en el artículo como en el proyecto. ¿Sí? Entonces hacemos un listado de actividades de qué es lo que deben entregar en su proyecto final. Hay que hacer ¿El artículo cuándo se entregaría? ¿Hasta cuándo el artículo? Todo es para el 8, máximo hasta el 8 de abril. Las dos cosas, el proyecto y el artículo, ¿cierto? Hasta el 8. Sí. Y tenemos una tercera evaluación que seguramente la vamos a hacer en esta semana del 4 al 8. Puede ser el 7 de julio, ¿no? El 7 de julio. El jueves 7 de abril. Podemos hacer una tercera evaluación. Esa evaluación era aquí en el COES estaba los temas, ¿no? De la tercera evaluación. Por aquí. Se me dañó hasta la clave. No me acuerdo la clave del COES. Abramos otro. En el COES creo que estaban los temas de la tercera evaluación. La tercera evaluación comprende el capítulo de evapotranspiración, este tema de escorrentía y relaciones lluvia-escorrentía. Para que vayan estudiando estas unidades para hacer la tercera evaluación a partir de esos temas. Y aquí queda es el trabajo de investigación y el proyecto de aplicación. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Entonces nos vemos en la tarde. Que tengan buen día.